Este día el Congreso de la República integró la comisión pesquisidora para conocer la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Pesquisidora CC, pero antes los dejo con la nota del día. El Pleno de Diputados realizó el sorteo para la integración de la Comisión Pesquisidora que conocerá el antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Francisco de Matavela, Gloria Porras y Bonerge Mejía. El diputado José Hernández Salguero de UCN presidirá la pesquisidora. Boris España será el secretario y los vocales serán Raúl Romero de Fuerza, Leocadio Huracán de Convergencia y Elsa Leonora Q del Movimiento Reformador. Las bancadas UCN, Movimiento Reformador y una fracción de los independientes ha votado en alianza con el oficialismo, mientras Fuerza y Convergencia integran un frente parlamentario por la transparencia que hace oposición a las decisiones del Ejecutivo. Debido a que solo 2 de los 5 diputados electos asistieron al Pleno, no lograron definir cuándo empezarán con las pesquisas. Solo habemos 2 participantes de la comisión. Los otros 3 vamos a tratar la manera de lograrnos comunicar ya sea hoy o mañana con ellos. Luego de eso vamos a ver cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar según lo que dice la ley. El Pleno decidió que se integrara una sola comisión pesquisidora, pero que ésta emitiera 3 resoluciones, una por cada magistrado antejuiciado. Argumentan que la persecución es personal. Vamos a hacer lo que la ley nos mandata. De hecho, la comisión va a revisar toda la documentación que hay. Estaríamos partiendo de ahí y estamos a garantizar un buen procedimiento. Previo a la integración de la comisión, diputados discutieron sobre la legalidad o no de perseguir penalmente a los togados. Ningún magistrado puede ser juzgado por sus fallos. Perdonen, diputados, pero eso dice la Constitución. A los magistrados no se les puede perseguir por sus opiniones. No estamos hablando de una opinión. Opinión es que dijeran algo que no fuera resolución. El antejuicio en contra de magistrados de la CC fue promovido por integrantes de la Asociación de Dignatarios de la Nación por la resolución que impidió la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. La etiqueta SF Pesquisidora ha girado la tómbola y ya se ha integrado esta comisión que analizará el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué consecuencias tiene eso? De ese tema hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Pesquisidora para conversar, profundizar en este tema. Tenemos en el estudio a nuestro analista Daniel Geren. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. También nos acompaña el diputado por Creo, Carlos Chavarría. Buenas noches, diputado. Muy buenas noches. Por este lado, Estuardo Zapeta, nuestro analista. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Ludwig Villalta, abogado. Buenas noches, Ben Keijin. Buenas noches, colegas. Comencemos esta discusión. Finalmente sí se integra la pesquisidora. No son 3, es solo una. Lo unificaron a los 3 magistrados en una comisión. Ya sabe usted los nombres de los diputados, lo escuchó en la nota. ¿Y qué opinan los analistas? ¿Cómo queda integrada esta comisión y qué se puede esperar en los próximos días en el Congreso de la República, Daniel? Bueno, se tiene que ver cómo funcionan desde sobre todo la presidencia y la integración de los 5, cómo pactan el calendario. Eso es muy importante. Los tiempos, los ritmos del trabajo. Te va a marcar los tiempos. Ahí yo creo que a grosso modo ha quedado un 3-2 en la comisión en principio. Hay que volver otra vez a repetir, como muchas veces que tenemos que explicar esta clase de procesos. Es un proceso donde ellos tienen que hacer un estudio que informe al Pleno sobre si estamos hablando de una denuncia que es política espuria y que por lo tanto se tiene que recomendar no votar a favor de quitar el antejuicio o le encuentran fundamento. Ya lo mencionabas al inicio, que algunos hablan de un 3-2 ya en este momento, incluso que no ha iniciado el trabajo de la comisión. Pero, ¿por qué decimos 3-2? Porque todos sabemos, y esa es la segunda cosa que siempre decimos, que realmente los trabajos de esta comisión no son trabajos cuando está llegando al Congreso, está llegando un ente fundamentalmente político, no va a ser una discusión técnica, va a ser una discusión política, donde va a haber algunos que van a querer estirarlo lo más posible para que haya, tirando el balón hacia adelante. Cuanto más tiempo pase, más favorece a que haya un nuevo clima ya con el proceso electoral y de inscripción de candidatos encima de la mesa.
y va a haber otros que quieren acortar esto porque quieren que el proceso camine lo antes posible, ¿no? Para que se pueda llevar esto ya a la Corte Suprema otra vez, para que se asigne un juez y de ahí se le pida al MP, si todo se cumple como la ley, que haga la investigación y que presente si hay o no, a su juicio, delitos, si tiene sentido esa clase de denuncia penal. Pero el punto previo es, ya tenemos más o menos claro cuáles son los bloques, cuáles son las correlaciones de fuerza, y tal y como quedó, todos adivinamos que va a haber 3 que estaban a favor de quitar el antejuicio y 2 que no van a estar a favor de quitar el antejuicio, porque no es un proceso técnico, es un proceso fundamentalmente político. ¿Qué opina el diputado Chavarría? ¿Cómo se vivió el ambiente en el Congreso de la República cuando estaba girando esa tómbola y cuando quedó integrada la comisión? Bueno, en principio le diría que el ambiente ahí con un poco de nervios y que si le toca a uno no le toca, ¿verdad? Pero bueno, ya está integrada la comisión y bien lo decía aquí el señor Herring, es eminentemente político, pero tiene que haber bastante un análisis técnico, un análisis pues a profundidad dependiendo de la capacidad de cada quien de interpretar para hacer una recomendación al Congreso de la procedencia o la improcedencia. Yo en lo personal, como les he dicho siempre, me preocupa enormemente la institucionalidad del país. Y debemos, por todo momento debemos de ser muy cuidadosos porque hemos estado muy polarizados en Guatemala y hoy en día estamos así como que pasando una etapa en que o estás allá o estás en contra, ya un poquito algo insoportable, ¿verdad? Pero sí creería que eso tiene que, primero Dios, pasar y que entendamos que nosotros tenemos que respetar una institucionalidad, nos guste o no nos guste, porque de ahí depende mucho el futuro de Guatemala. Pero en este momento, ¿cómo está la temperatura del Congreso de la República? Usted que ha hablado con sus colegas parlamentarios, ¿cómo se inclina la balanza en este momento con el tema de los antejuicios? Yo con respeto a la gente le podría decir cómo se inclina, no me atrevería, sin decir nombres, más claro, me sentiría qué pienso yo. Porque realmente nosotros estamos en la bancada, creo, y han visto ustedes y los medios cómo ha sido nuestro accionar durante los últimos 3 años que hemos estado y no hemos estado en ningún pacto de nada, sino que hemos siempre buscando el bien común y el defender el Estado de Derecho, fundamental la defensa del Estado de Derecho. Y yo pues le daría un llamado no a los diputados, le daría un llamado a Guatemala, le daría un llamado a los medios, un llamado a la empresa, mucho entre paréntesis le pondría a la empresa, le daría un llamado al estudiantado, que defiendo, se lo digo claro, yo soy de los defensores de la Universidad de San Carlos a muerte. Pero eso no me quita también el decirle, miren, con responsabilidad, peleemos por un Estado de Derecho, porque las instituciones políticas y las instituciones económicas son las que al final le pueden dar prosperidad a un país. Sin eso no caminamos. Entonces, este es un momento circunstancial en donde, a mi parecer, sentar a la alta corte en el banquillo de los acusados, pues aquí traigo la Constitución, aquí traigo algunas leyes de amparo, aquí traigo algunos artículos que hoy, por cierto, si me permite, escuché hablar a los diputados de varias bancadas. Me llamó mucho la atención porque con mucho dominio decían, miren la ilegalidad que se puede caer. Estudien el artículo de la ley de amparo por tal cosa, vean estos artículos tales y tales, y lo cual me hacen mucho sentido. Entonces, yo esperaría que venga ese informe de la pesquisidora, y le digo, pero sí nosotros, por sobre todas las cosas, defendemos el Estado de Derecho. Prudencia de este lado. Vamos del otro. Estuardo, cuando ya giró la tómbola, viste los nombres, cómo quedó integrado. Una presidencia dirigida por un diputado que muchas veces en la redacción preguntaron, no tenía ni idea quién era, pero ya salieron otros nombres que mencionaban lo que decía Daniel. Puede suponer en este momento un 3-2 recomendando retirar la inmunidad a los magistrados. ¿Cómo ves esta integración de la pesquisidora? Bueno, primero, puede ser 5-0, ¿verdad? Y al final no es vinculante. Pleno puede decir otra cosa. Y yo creo que ahí es realmente donde se va a empezar a jugar. Otra vez va Suprema lo pasa a Congreso saca tómbola, pelotitas, 5, Comisión Pesquisidora sí y no, tiene sus opciones. Pleno también puede cruzarse en la decisión, pero cae en el Ministerio Público. Digamos que la decisión fuese sí del Pleno de los 105 votos, caería entonces en el Ministerio Público. Antes en un juzgado. Y ahí sería muy interesante porque aquí la fuerza la tendría entonces ya la capacidad de investigación del Ministerio. Pero en el trabajo de la comisión es muy diferente la presión que cae
sobre los integrantes Totalmente. de la pesquisidora, y es diferente la presión ya cuando se traslada al Pleno del Congreso, en donde ya se vota en bloque, digamos. Ahorita va a haber un primer momento en donde se va a dar seguimiento a cómo se va a desarrollar el programa y el trabajo de los integrantes de la comisión. Que entiendo que ustedes, diputados, van a empezar a desarrollar ahora. Ya no yo, diputado, voy a votar, sino cómo va a votar mi bloque. Y posiblemente en los votos veamos disidencias que están en su libertad totalmente tienen toda la libertad de votar disidente a como vote el bloque, independientemente de cuál acuerdo llegue. No perdamos de vista que para quitar hay dos condicionantes ahorita. Primero, ¿qué va a pasar con los autoamparos? Esa sería una pregunta que tenemos todavía que hacer. ¿Se van a autoamparar los magistrados de la CC? Uno. Y dos, supongamos que eso no sucede y sigue el proceso en el Congreso, y el Congreso con 105 votos dice que sí. Vienen 3 procesos atrás, porque son 4, este es el primero. Y creo que una decisión que tomaron es tomar estos 3 en conjunto, porque creo que la lógica fue su mismo caso, tuvimos a los 3 magistrados para una misma decisión, con 3 informes separados, ¿verdad? Pero al final es el mismo caso. Y esa decisión, vamos a ver cómo la va a tomar el Congreso. Tendrán los 105 votos aún, porque eso va a ser un gran debate. Es un esfuerzo de matemáticas. Un esfuerzo, y por lo menos en este momento, si hacemos la matemática, no los tendría. Pero me pareció curioso que hoy eran 106 votos los de la aprobación, ¿verdad? Cuando el tablero del Congreso marcaba 106 votos, creo que fueron diputados al final, ¿verdad? Y yo creo que eso es, pues no sé qué reconfiguración habrá en el Congreso, porque mañana tenemos la convocatoria. Eso va también a marcar un paso diferente a las bancadas y al Congreso mismo y a los políticos. El ritmo electoral. Y el ritmo electoral nos va a marcar el ritmo a todos, no solo a los diputados. Si bien hablamos de que esta es una decisión política, bueno, hay argumentos, hay justificaciones legales. Ya en el Pleno del Congreso este día, diputados a favor y en contra han expresado sus criterios, que a su saber es legal o no conocer este tipo de antejuicios, si se debe perseguir a los magistrados por sus opiniones, por sus resoluciones. Escuchábamos una variedad de exposiciones de parte de los diputados. Doctor Villalta. Benquenchín, muy buenas a todos. Realmente tenemos que partir de algo muy importante. El soberano Congreso de la República de Guatemala es el ente político por excelencia. El juicio que se le va a hacer a los magistrados va a ser político para determinar si hay lugar específicamente a móviles o no móviles políticos. Y algo muy interesante, Benquenchín, que a lo largo de Latinoamérica, yo no sé del mundo, tal vez Daniel puede darnos luces al respecto, en ninguna parte he visto yo un juicio por peculado por altos cortes en el ejercicio de su función. Este es uno de los tipos de los ilícitos penales en donde se analiza la interpretación racional del derecho. Estos juicios, a mi particular punto de vista, son juicios racional especulativos, porque siempre van a haber dos posturas. El derecho va a tener un soporte ideológico y es ahí donde vamos a escuchar los fundamentos para ver si hay lugar a quitarles el derecho de antejuicio a los señores magistrados. ¿Va a ser el Congreso el espacio donde se va a poder dar ese debate? Benquenchín, nos esperan tiempos fabulosos, a menos de que sea el amparo, el autoamparo, como dice Estuardo. Porque analicemos ese camino del autoamparo. Sí, porque ahí pararía todo el proceso. Se pararía, claro, se pararía todo el proceso. Pero particularmente estos son de los ilícitos penales en donde van a haber dos interpretaciones. Uno, los magistrados no tienen responsabilidad de sus opiniones. Dos, todo funcionario público tiene responsabilidad de sus actos. Son dos vertientes de pensamiento. A mi parecer, Benquenchín, tengo mucho tiempo de estudiar los aspectos racionales de la prueba. A mi particular parecer, lo que se va a analizar son las interpretaciones de ese ilícito penal. Creo, sin lugar a dudas, que todo funcionario público, señor diputado, todos aquí tenemos responsabilidad y tampoco se escapan los altos magistrados de su responsabilidad. Podríamos ampliamente decir que un magistrado que firma una sentencia no tiene responsabilidad de haberla firmado.
O poder decir un diputado no tiene responsabilidad de sus opiniones, pero sí tiene responsabilidad en las leyes que aplica. El punto medular, y que es importante para la población que nos escucha y para los juristas, porque hay cantidad de académicos, doctores en derecho que están viendo este programa, es discutir si el poder absoluto puede corromper y si todo funcionario público tiene límites en el ejercicio de su función. Las dos vertientes que se van a discutir. Vamos a la primera pausa y luego analizamos la figura de este árbitro final que ahora se está cuestionando. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. Hablamos en el bloque anterior de esta integración de la comisión pesquisidora. Ya los diputados integran esta sala de trabajo temporal que tendrá que analizar indicios de la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados. Doctor Villalta nos hablaba de interpretaciones legales. Interpretaciones legales hay muchas. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Y qué es lo que conviene en este momento a los diputados? Sí, bueno, ese es un dicho coloquial, ¿no? Donde hay 3 abogados, hay 5 interpretaciones legales. En este momento en el Congreso, entonces, imaginémonos cuántas lecturas se le está dando a este momento especial. Daniel dice 2. ¿Cuáles serían esas 2 formas de ver este hecho político en el Congreso? El licenciado estaba intentando resumirlas, ¿verdad? Va a haber unos que dicen la CC se metió en un ámbito porque el 183O establece que es ámbito del presidente las relaciones internacionales, y entonces al meterse, al bloquear una decisión que tomó el presidente con el tema de Compass o con el tema de la CICIG, ha violado esa independencia de poderes y por lo tanto eso es delictivo y por lo tanto hay que plantear un proceso penal. Y había otros que digan, yo diría 2 cosas. Una, cualquier ámbito es sujeto a amparo. Y 2, hay una cosa que, si no estoy mal, es el 149 de la Constitución, que establece que las relaciones internacionales se tienen que regir por el derecho internacional, no por el capricho del presidente. Y que, por lo tanto, cuando llega la CC, agarra esas 2 cosas y dice, sí, es ámbito del presidente, pero aquí hay un amparo, luego ya se puede discutir lo del sujeto de amparo y demás, pero la interpretación es que yo sí acepto eso y sí estoy intentando proteger a los guatemaltecos de una decisión arbitraria del presidente que tiene que tomar acorde a el Pacta Sunt Servanda, o sea, los acuerdos que ya se han hecho a nivel internacional, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son más o menos las 2 posturas. Yo lo que diría es que en el ámbito puramente de la teoría política, el hecho de que tengamos altas cortes independientes es un valor en sí mismo. Entonces, si vamos a establecer un delito en la interpretación de los magistrados de una corte como la CC, si eso va a ser delictivo, por muy en contra que estemos de eso, sí creo que nuestro sistema democrático y republicano sufre unas consecuencias muy importantes. No significa que un magistrado de la CC pueda agarrar una pistola, matar a alguien en la cárcel y no ser sometido a juicio, en la calle y no ser sometido a juicio. Por supuesto que sí. El problema es que tú, ante 2 abogados que tienen 2 interpretaciones distintas, y podemos empezar a mencionar todos los brillantísimos abogados que opinan lo mismo de la CC y todos los brillantísimos abogados que opinan en contra de lo que hace la CC. O sea, podemos tener, y hay un debate racional académico muy claro. Si lo que vas a hacer es criminalizar una de las interpretaciones, eso es horror para el sistema político y eso no es tener contrapesos, ni poder absoluto, ni nada parecido, licenciado. Eso es afectar directamente el núcleo de nuestro sistema. Luego, y el ejemplo más clásico yo creo que es este. Si tú tienes una sentencia como la de Ríos Montt, la que dejó participar a Ríos Montt, y se hizo jurisprudencia desde la CC más adelante, sacando esa sentencia del orden jurisprudencial guatemalteco, porque se consideraba una aberración, esos que cometieron esa aberración no tuvieron consecuencias penales, esos magistrados de la CC. Y estos, donde yo creo que es bastante más razonable lo que han dicho, yo de hecho estoy a favor
por muy delictivo que algunos los puedan poner, yo estoy a favor de la interpretación de la CC, en el sentido en que tiene que obedecer, el presidente tiene que regir las relaciones internacionales, pero lo tiene que hacer respetando los acuerdos internacionales que ha firmado y que a través de un acuerdo gubernativo no puede hacer lo que le dé la gana, no puede salirse de los tratados de comercio, derecho internacional y todo lo demás. O sea, eso, criminalizarlo, podemos discutirlo, pero criminalizarlo es una vía peligrosísima, porque una vez que se abre esa puerta, van todos los demás después. A ver, respuesta del doctor Villalta. Yo respeto a Daniel, de hecho, le escucho mucho, pero difiero de muchas posiciones. La número uno, creo que es bellísimo para Guatemala, para una tesis doctoral, establecer la funcionabilidad de las cortes, porque realmente la CICIG en Guatemala ha hecho funcionar todos los estamentos y aparatos jurídicos de Guatemala. Sumado a cuestiones de interpretación, ven que hay 8 interpretaciones que de la Corte Suprema de Justicia, magistrados honorables, que han dicho de que sí hay un sesgo en la interpretación del derecho. Obviamente, en estos casos, todos queremos ser juristas y todos tenemos derechos de opinar. Pero algo bien importante que se nos escapa, Benkei, es de que todo funcionario y autoridad debe de estar sujeta a la ley y no debe de utilizar el poder en un uso excesivo. Aquí el punto a discutir es, ¿tiene límites la funcionabilidad de la Corte de Constitucionalidad a través de sus magistrados? Sí o no. Bueno, ese debate está abierto y creo que lo hemos tenido acá incluso para el modelo de integración de las Cortes, cuando se habla que hay un modo corporativista de integrarlas con intereses muchas veces espurios de que buscan llegar a esos espacios por pues la cuota de poder que se tiene al final. Pero cuando hablamos del árbitro final, del árbitro que decide las grandes polémicas, los grandes temas en donde la sociedad tal vez no está de acuerdo, abrir esta puerta, ¿qué consecuencias puede tener, doctor? Una de las consecuencias es que aquí hay que ser claros, Benquechín, aquí estamos ante una situación de crisis institucional. Pero ante toda crisis tiene que venir un crecimiento. Y este crecimiento nos hace replantearnos a nosotros la funcionabilidad o no y los límites de la Corte de Constitucionalidad, porque hay algo claro, que todo derecho tiene límites, y ante todo derecho va a haber una responsabilidad aparejada. Claro está que hoy toca que decidir en las Cortes, pero van a haber muchos casos más. Vienen casos de la minera, aspectos económicos, los daños económicos. Vienen las inscripciones de los candidatos. Así incluso. Es. Ahora, el año de las reformas constitucionales, en donde se pudo aprovechar el debate del papel que están jugando los magistrados, pasó por alto, y hoy los que van a tener que conocer esos procesos de antejuicio fueron los que pusieron muchas trabas a la discusión del modelo. Entonces ahí hay una, no sé si llamarla ironía o una incongruencia, de los que van a calificar ahora el proceso de antejuicios. Y cuando hay muchos intereses que se están jugando en este momento. Está el argumento del debilitamiento institucional. Yo pregunto, si no el autoamparo es otra forma también de debilitamiento institucional. Si no el hecho que no haya límite, precisamente en lo que decía el doctor Villalta, a una corte, no hablemos de la Constitución, pero que termine siendo, y no pongo el caso pongo el caso de Cipriano, del magistrado Cipriano, por ejemplo, ¿verdad? En el cual todo revira otra vez a la CC. Y una pregunta que he hecho aquí, ¿está legislando la CC? ¿Es su función? Ese es uno de los límites que tiene. Y regresa a la CC y la CC tiene que decidir sobre sí misma amparos. Ese va a ser porque el Congreso, porque digamos ustedes en el Congreso, y en el término de las Cortes, todas las otras también van a estar en un proceso en el cual creo que la CC es la única corte que puede decidir sobre sí misma. No sé si hay otra corte que pueda decidir sobre sí misma. La ley ahí está que solo ella. Precisamente por ser el árbitro final. Y la pregunta es, una contrapregunta es, ¿tiene el árbitro final límites? Y esto del autoamparo puede ser tan debilitamiento de ese arbitraje final, ¿cómo lo puede ser también el hecho que las decisiones que se tomen sean cuestionadas? Ese es mi punto. Que el debilitamiento comenzó desde que la clase política no se puede poner de acuerdo y todo termina. O es como elegimos también a los magistrados. Como elegimos a los y los intereses que mueven la integración de esta y de las anteriores Cortes de Constitucionalidad. Vamos a la pausa y regresamos. Sí.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Pesquisidora CC. Gracias a todos los comentarios y opiniones que envían con esta etiqueta. Es el momento de tomar la palabra del diputado Carlos Chavarría. Hablamos mucho de interpretaciones jurídicas, pero en el Congreso va a ser más pragmático el asunto, ¿no? Al final van a ser más que interpretaciones matemáticas. ¿Cómo ve usted eso? 105, no. Ustedes, si me permiten recordar, en el primer segmento hablaban de que el Congreso es eminentemente político. Y efectivamente, yo en lo personal he sido político durante casi que toda mi vida. ¿A dónde quiero llegar? Me preocupa, les decía, el problema de la institucionalidad del país. Aquí tengo la Constitución de la República y tenemos 30 añitos de ser una Constitución muy nueva. Y muchas veces hay gente que he escuchado que es una bella Constitución y hay gente que hay que hacerle cambios a la Constitución. Y he oído juristas que dicen, mira, la mejor Constitución de América Latina. ¿A dónde voy a llegar? Es que hoy en día estamos pasando un momento circunstancial en el tema jurídico del autoamparo, no el autoamparo, pero ¿hacia dónde debemos de llegar cuando en un país que nosotros ni siquiera los acuerdos de paz los hemos cumplido? Miren, hay un dicho por ahí que dicen, amor con hambre no dura. Nosotros tenemos problemas de inseguridad, de falta de trabajo, de muchas cosas, de comida. En el interior de la República hay hambre, hay una extrema pobreza. No tiene nada que ver esto con lo de la CC. Claro que sí tiene que ver. Fortalezcamos nuestras instituciones. Yo soy un hombre político que debo decir, bueno, no voy a decir si cometió el error lo voy a perdonar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si en ley, en algunos artículos, yo escucho y veo que tienen una parte, esos señores han estudiado, todos saben lo que están haciendo y tienen una parte fundamento legal para haberlo hecho, pues bueno, uno tiene que también entender que la institucionalidad de un país no va a ser siempre y cuando hagan lo que a mí me parece. Porque yo siempre he dicho ahí en el Congreso, respetemos, cuando dicen respetemos la Constitución, respetémosla. Empecemos cumpliendo el artículo 1 y el artículo 2 y el resto. Pero ¿qué dice el artículo 1? El Estado se organiza para cumplir la seguridad, el bien supremo. Bueno, cumplámoslo. ¿Lo cumple Guatemala? No lo cumple. Se lo cumplirá a un 10%. Y lo he dicho, miren, con todo respeto, el Estado de Guatemala invierte 30 quetzales en un capitalino e invierte un quetzal en alguien de allá del interior de la República en el año. Eso no es justo. Ahí empieza la injusticia. Entonces, yo a eso voy, si somos un ente político, y yo en este momento fijo una posición en decirle yo defiendo la institucionalidad del Estado de Derecho, porque aún así como estamos, que tenemos una ausencia del Estado, no tenemos políticas de Estado en nada, ni en educación, ni en salud, ni en carreteras, ni en nada, no tenemos políticas de Estado. Este gobierno de estos 4 años los pasó, yo me recuerdo cuando mencionó que iban a reforestar la cuenca del Motagua, yo creo que no volvieron a ir nunca más. Pero como se vale decir todo en política, en campañas electorales, finalizo, Bekenchín y compañeros. La institucionalidad es importantísima, hay que cuidarla y fundamental el Estado de Derecho, porque estamos muy débiles, con una constitución tan joven, tan violada, porque todo el mundo quiere que se cumpla, pero siempre y cuando yo me parqueo donde se me da la gana. Diputado, yo le pregunto, en este momento usted habla, el Congreso, un ente eminentemente político, ¿tiene la opción de bajarle la intensidad o las tensiones a este tema? ¿Cree que va a pasar por alto esa oportunidad el Congreso? Yo creo que no la va a pasar por alto, yo creo que la va a aprovechar, porque estamos en un año electoral, estamos en un año, para mí, de reflexión. Estamos en un año electoral en el cual alguien de ustedes mencionó algo de que pueden haber votos disidentes. Disculpen, alguien lo mencionó. Sí. Usted lo mencionó, sí. Pueden haber votos disidentes. Mire, eso que usted dijo, le tomo la palabra al 100%. Este es un año diferente. Es un año muy, muy diferente. Y ojalá hayan, diputado. Mire, y ojalá primero que Dios. Gente que razone de cualquier lado diga sus opciones y que no venga el partido político tal y le diga, todos vamos a votar así, todo el mundo, porque a mí me limitaron. No, pero anda a ver qué dice tu electorado. Anda a consultar a ver qué dice tu gente en el interior de la República. Está comiendo, está estudiando, está viendo. Y tu lío en la capital es de que porque hubo un fallo, que porque un señor no lo aceptaron y el pleito aquí y allá, y hay artículos que lo pueden amparar en el cual, miren, la institucionalidad no la podemos votar por un berrinche, por un momento circunstancial.
Regresamos por acá, Miguel. No, yo estoy completamente de acuerdo con el diputado. Yo creo que eso es lo que hay que resguardar en estos momentos. Y está muy bien tener una discusión sobre, y es necesaria la discusión sobre los pesos y contrapesos y sobre el papel de la CC que hemos criticado 150.000 veces en este programa, sobre a veces los fallos que son terroríficos. Yo estoy de acuerdo que hay fallos que afectan muchísimo a la economía, que han sido terribles, que son altamente discutibles, que ojalá tengamos juristas, magistrados que entiendan un poquito mejor lo que le hace falta al país en términos de crecimiento económico y todo eso. Pero en esos fallos jamás se había planteado que ibas a meter en la cárcel, que ibas a entrarle a un proceso penal al magistrado por tener ese criterio. Jamás. Y eso sí es una línea que no se debe cruzar, porque es una línea que una vez cruzada se va a cruzar una y otra vez. Y quien va a determinar cuál es la correcta interpretación de los magistrados va a ser el sistema político. Y eso es muy peligroso, porque si la correlación de fuerzas en el Congreso, que influye en la CSJ, es capaz de decir esa interpretación no me gusta, empieza un proceso penal y acaban los magistrados desaforados. Si eso se hace un daño tremendo al sistema de control. Y es algo que toda persona responsable debe estar acongojada porque pase. O sea, está muy bien discutir, como dice el diputado, es un año electoral, discutamos estas cosas, discutamos el modelo, veamos qué plantean como proyectos políticos los futuros gobernantes de este país y los que se puedan reelegir, cómo van a hacer ese nuevo diseño institucional. Hacerlo a través de un proceso penal es muy complejo y va a hacer un daño tremendo al país. Y al final, pero mire, al final del día, cuando estamos hablando de prevaricato, hay dos formas: o va contra la ley, y esas sabiendas que tú has sentenciado en contra de la ley, y aquí lo que nos encontramos es más una interpretación que otra cosa, que es la que la tiene que hacer la CC, o es una cuestión de hechos. Hoy el periódico ha publicado que cuando no se le quitó el antejuicio al diputado Felipe Alejos, se argumentaba un dato que es falso. En la argumentación de la CSJ hay un dato que es falso y que no se le quita el antejuicio y se dice que es espurio porque ese dato se utiliza cuando el dato está comprobado en el mismo expediente que es falso. Que básicamente argumentaron que la línea, el número de teléfono que utilizaba el diputado era de otra persona, y luego ya cuando se ve lo que dice el expediente es que esa persona es el que le vendió el celular, es el que firmó, aquí está la línea, pero la línea sí la tenía el diputado Felipe Alejos. O sea, que haya sido parte de una argumentación, a mí eso sí me parece que tiene mucha más base para decir, bueno, se sentenció sabiendo que se estaba utilizando hechos falsos, y aún así convendría más revisarlo y volver otra vez a ver ese proceso que empezar a meter a los de la CSJ en la cárcel, porque es algo muy delicado políticamente. De este lado, ¿hay capacidad, hay compromiso de poder debatir esto en plena campaña electoral y de no utilizar el momento como venganza política? Eso depende del sentimiento que hay en el Congreso, específicamente a la CC. Porque la defensa institucional yo creo que iría también en la línea de defender a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputado. Es decir, la institucionalidad no es solamente tener CC. La institucionalidad implica tener instituciones, que la institución es un conjunto de normas, es la escuela institucionalista, que pretende decir que sin esas instituciones entonces las bases de una sociedad, funcionales de una sociedad no permanecen, se desquebraja, ¿verdad? Se cae. Y esa defensa de las instituciones tendría que pasar por defender entonces la Suprema. Pero creo que hay una salida aquí, digamos, la discusión que propone Daniel, por ejemplo, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y magistrados presos no serían los primeros que ya hemos visto varios, ¿verdad? Por otras causas y por otras razones. Causas, sí, no por la interpretación. Sí, no por las decisiones. Pero yo creo que sí regresar. Para mí la pregunta más iría si en el Congreso entienden, digamos, por qué es importante el orden y el establecimiento institucional. Y yo sí quiero regresar al campo del autoamparo, porque para mí el autoamparo sí es un debilitamiento de la institucionalidad, pero
yo miro más el escenario del autoamparo que el escenario de 105 votos, mandando a los magistrados, quitándoles a los magistrados el antejuicio. Entonces, el autoamparo es también una opción que tiene. ¿Y por qué lo miro lógico? Porque si están siendo atacados se van a defender, y si es lo que tienen para defenderse, con eso se van a defender. No van a tener otra opción. Y no es la primera vez que lo miremos, que lo vemos. Ya hay 7, 8 casos, ¿verdad?, de autoamparo, y ahí ya, en ese círculo del autoamparo, pues es un círculo de nunca terminar. Pero para no ser el perro que se persigue la cola, ¿no debería ser esta oportunidad para debatir cambios de verdad? Mi y pena, no quedarse en el momento de tal vez si van a aprovechar la para idea, venganza política lo hemos o no. platicado con el doctor Villalta, es que de repente en el Congreso se les agarre un poquito, aquellos, bueno, se autoampararon y se defendieron y no podemos seguir el sistema, y entonces agarren a cambiar, no sé, la ley de antejuicio, una serie de leyes, porque el punto de la venganza, palabra que dijiste, estaría presente. ¿Por qué es tan interesante en este momento la CC? Lo hablábamos y lo hemos hablado en otros programas acá, porque a este espacio van a llegar muchas decisiones trascendentales estos próximos meses. Hablábamos de la posible judicialización de muchas inscripciones de candidatos. Si todo esto es eso, hombre, seamos claros. O sea, en la todo práctica, esto es un ataque porque en la se práctica quiere hay controlar. muchos objetivos en Todo juego. esto es un ataque a la CC porque se quiere controlar quién entra y quién no entra en el juego electoral. Eso es. Hay una serie de candidaturas que al status quo no le conviene, no le gusta que estén con el ambiente que tenemos de opinión pública, estén sobre la mesa y se están intentando votar. Ese es el fondo político de la historia, es esta. Podemos discutir la cuestión jurídica, pero el fondo político, ¿verdad, ahora, diputado? si ese es el fondo político, pareciera que sí pudiese existir cohesión para conseguir esos 105 votos. La política y el derecho están muy, muy de la mano, muy unidos. La política tiene ciertos límites, que es el derecho, y el derecho tiene ciertos límites, que es el respeto a la dignidad. Pero hay algo que es claro: la potestad de legislar le corresponde con exclusividad al Honorable Congreso de la República. Y el Congreso tiene que defender esa parcela, que es la exclusividad, en definitiva, de legislar y el control que ellos hacen político. Al organismo judicial le corresponde la potestad con exclusividad de ejecutar lo juzgado, de juzgar y ejecutar lo juzgado. Nadie debería meterse a esa parcela, estoy claro en eso. Y al presidente de la República, lo querramos o no lo querramos, le corresponde con exclusividad la política exterior, como jefe sin arbitrariedad. Ahora bien, las arbitrariedades tienen que analizarse. Dicen que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pero por ejemplo, si utilizamos eso como un derecho humano absoluto, yo puedo poner un amparo en relación a que no me gusta tu traje, Benken, y voy a un juez, y como no hay ámbito susceptible de amparo, que vistamos de azul y blanco, porque no hay ámbito. Eso es una interpretación taxativa e no prudente. Ahora bien, la política exterior de Guatemala no le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. Legislar no le corresponde a la Corte de Constitucionalidad. No puede haber dentro de leyes inconstitucionales. estas cuestiones, dentro de estos análisis que se tienen que hacer, dentro de estos análisis que se tienen que hacer ¿se va a permitir dentro de esta coyuntura que pueda haber un abuso excesivo del poder que tiene la CC? Y la respuesta es: el autoamparo no legitima más ese abuso excesivo de la potestad, porque después de la CC, ¿quién lo controla? Si ellos mismos se controlan, si el sistema de frenos y contrapesos llega todo a la CC, ¿quién los va a controlar a ellos? Vamos a la pausa y regresamos para el bloque final de esta discusión. La etiqueta SF, Pesquisidora CC. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, Pesquisidora CC. Abogado Villalta, usted nos decía de que no hay nadie superior a la ley, que la Corte de Constitucionalidad pues tiene que tener también ciertos frenos, pero hay una discusión sobre los alcances de las resoluciones de la CC, las opiniones y qué pasa con este árbitro final. Si se respetan sus resoluciones, ¿cómo se deben de responder? ¿Qué va a hacer el Congreso de la República? ¿Qué estatura
política van a tener los diputados al momento de votar por esta solicitud de antejuicio? Bueno, mira, ven que aquí hay dos opiniones. Aquí o es uno del Barça o es uno del Real, no hay medias tintas, porque es cuestiones ideológica política. Y esa cuestión ideológica política te va a sesgar a dar argumentaciones jurídicas, legales de este tipo. Es como querer convertir a un católico evangélico, a un evangélico a un católico, cada quien tiene su opinión y la tiene marcada y la tiene clara. Por una parte, el tema a discutir es, ¿quién va a controlar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad si ésta puede sesgarse en un uso o un abuso de su poder? Si la Corte de Constitucional a sí misma se controla, estaríamos a ver, esta tal vez no sería una solución, pero respetar la resolución de la Corte, preservar la institucionalidad e iniciar un debate para evitar que las Cortes sean sesgadas o sean cooptadas, eso sería un buen momento para que la clase política discutiera esos temas de fondo. Nunca se había pensado en eso. O sea, una independencia judicial verdadera. Nunca se había pensado en eso. El sesgo empezó con la cuestión del neoconstitucionalismo. Vamos a recordar los juristas de antaño, Edmundo Vázquez Martínez, Jorge Mario García Laguardia, don Adolfo González Rodas, de aquellos señorones de la Corte de Constitucionalidad que sus fallos eran respetables, analizados y discutibles, y respetados, y eran opiniones académicas que todo estudioso de la universidad las leía. Aparece la cuestión del neoconstitucionalismo, que en un momento dado se decía que la Constitución tiene que ser interpretativa, propositiva, e inclusive hubieron magistrados de la Corte de Constitucionalidad que recomendaban, opinaban y hacían sugerencias de reformas constitucionales desde su podium, porque ellos podían recomendar, sugerir y establecer. Nada de esto es legal. Ahora bien, en mi criterio solo le correspondía determinar la constitucionalidad o no hacer recomendaciones. Otro aspecto que me parece muy importante, Benken, Estuardo, es de que el Congreso de la República es soberano, es un órgano del Estado. Sí, tan soberano que el 13 de septiembre nos dio una sorpresa. Ah, nos dio varias. Bueno, pasemos de este lado, Sí, diputado. O sea, también es soberano, pero tiene el pueblo por encima, ¿no? Sí. Diputado Chavarría. Bueno, miren, yo trataré de ser lo más breve posible. Yo fui diputado hace 30 años en la primera legislatura. Ya todavía no había nacido la mayoría de ustedes. Pero en aquel entonces No creas, yo era de la bancada tenía 5. del Partido Revolucionario. Yo era periodista. Y se recordarán ustedes cuando se criticaba mucho que las ideologías de nada servían en el país. Ahí estaba la democracia, el Partido Revolucionario, el MLN, y se criticaban las ideologías y necesitaban partidos que no fueran ideológicos. El PR, el PID. Y se vino cualquier cantidad de partidos que no fueron ideológicos. Entonces yo siempre he dicho que se mercantilizó la política y los partidos políticos los instrumentalizaron. A cuenta de, con todo respeto, se vino Guatemala, esta constitución de 1985, ya tuvo algunos cambios. ¿A dónde quiero llegar? No cometamos un segundo error, no cometamos un tercer error. Muy poco tiempo para estar cometiendo tantos errores. Si no cuidamos esta constitución, no vamos a tener después que cuidar. Ahí hay mucho de la historia cuando los mismos alemanes, no quiero entrar a temas de historia, pero vale la pena decirlo muy rápido. Alemanes judíos, cuando recién Hitler les ofreció, apoyaron y apoyaron el partido, están las declaraciones, pero no sabían que después el otro en el poder hizo todo lo contrario, por no cuidar la institución. Ahora, ¿a qué llego yo? Mire, si nosotros, entiendo que dicen que es la máxima corte, que quién va a tener freno, pero aquí tenemos esta constitución, nos reunimos en esta constitución y aquí está plasmado lo que los guatemaltecos querían. En partidos políticos, que yo siempre he dicho que lo bueno de esta constitución era que tenía partes y contrapartes ideológicas en los partidos que llegaron a la constituyente. Entonces, que sí, que no era en función social la propiedad, pues, pero que sí el bien común, etcétera, etcétera. Aquí están los 200 y pico de artículos, 180 y tantos. Esta es nuestra Carta Magna y aquí está la función de la Corte de Constitucionalidad, nuestra máxima corte. Punto. Punto, no más discusión. O sea, ¿a dónde voy a llegar? Que hoy en día no nos está gustando lo que la Corte de Constitucionalidad dijo, entonces quitémonos a esos cuantos y pongámoslos a nosotros, a los que sí nos van a gustar. ¿Y qué es eso?
¿A cuenta de qué? No, tranquilo. Todo tiene su tiempo. Se eligen para cierta cantidad de tiempo. Exacto. Ahí está. No hay Ese es el control que tiene el sistema político sobre la CC. Pesos y contrapesos debe tener. Ahí está el control. Fueron nombrados para cierta cantidad de tiempo. ¿Se termina? Ese es el peso y contrapeso. Se termina y vámonos de nuevo. Aprendimos la lección. Pero lo que no podemos hacer es, no me gustó, quiten a esos, porque hoy en día no estoy de acuerdo con lo que dijo. Bueno, pues si no estoy de acuerdo. Y hay otra vía, diputado, que es la de las reformas. ¿Queremos ajustar más el modelo? Pues hagámoslo con la reforma. Planteamos una reforma que reforma. además tenga un gran consenso de fuerzas políticas que haga precisamente eso. Que de alguna manera se pueda definir mejor cuál es el papel de la CC para que pues no sea yo soy todo. de los diputados que regresaron al Congreso en esta legislatura por una también circunstancia del tema del Departamento de Alta Verapaz, pero sé por qué vine, amigos. No me vengo ni a promocionar ni nada por el estilo, pero sí estoy claro que vine por la gran deficiencia y ausencia del Estado que hay en el interior de la República. Ausencia del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, lo que usted quiera. Ausencia del Estado. Vean ustedes el porcentaje de impunidad en Guatemala que se tiene. Hay 98% de impunidad. Hay una cola en los juzgados para que a uno le vean el caso, porque ya quisiéramos tener no 2 juzgados, ojalá tuvieran 40, 50, 60 juzgados. No hay. Porque no hemos invertido precisamente en eso. Entonces, al atacar a la máxima corte, porque no nos gusta, nosotros podemos poner en peligro toda esa estructura institucional. Vamos aquí ya con la etapa de las conclusiones, Estuardo. Yo veo rápidamente el escenario del autoamparo. Ahora que van a regresar a la CC estos amparos, ellos van a decir, se van a autocubrir. No sé si van a ser los suplentes quienes van a decidir, porque hasta eso habría que determinar. Los magistrados se pueden inhibir. Se pueden inhibir los 3 que están ahí y tener una diferencia y se van a... desafortunadamente, eso caería aún más en el debilitamiento institucional, porque cuando se es juez y parte, mucho podemos hablar de la fuerza, la institución y la defensa, pero debilita también la Constitución. No es el escenario favorable, pero para mí es el más realista, el que van a tomar, porque si están siendo amenazados se van a... Y va a debilitar precisamente lo que los diputados tienen en este momento la mano en la guillotina? No tienen la guillotina son 105 votos. ¿No lo tiene? No, a este momento no. Por la conclusión de Daniel. La guillotina es el juez y la guillotina es el MP. Hay que decirlo, esto solo es quitar el antejuicio. O sea, eso es el verdaderamente ligarlos a proceso y meterlos en prisión preventiva, eso es lo que les desafora. Entonces ahí hay ya otro contrapeso que es el sistema de justicia. Yo estoy de acuerdo de que no sería muy bueno institucionalmente el autoamparo. Estoy totalmente de acuerdo desde la perspectiva política. Ya los abogados, algunos dicen que se puede, otros dicen que no se puede, sí parece que Pero digamos, eso sería un mensaje para que mí, va a enrarecer más políticamente no sería bueno, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, hablemos del autoamparo cuando se le dé el autoamparo. Ahora mismo estamos en otro escenario, digamos, aunque ese escenario sea factible hoy. La cuestión está en el Congreso. Y yo lo que sí esperaría es que el Congreso mismo sea el que frene este proceso, que no se llegue a esos 105 votos, que está muy ajustado llegar a esos 105 votos, la verdad. O sea, hay como un día que te dicen que tienen 107, otro día que dicen que tienen 100, otro día que tienen... y así se va. Porque si hay una parte ahí que va a estar susceptible... Pero la UNE podría cambiar el escenario, pero ¿cómo lo ves? Yo a la UNE no la veo cambiando en estos momentos. El mismo Mario Taracena decía que no tenían los 105 votos, lo dijo en pleno hoy. Yo creo que eso ya se va a dirimir, pero se va a dirimir también por presiones externas y por cómo reacciona la ciudadanía, por otras... Yo creo que esa sería una forma mucho más sana de frenar esto, que en última instancia haría mucho daño al sistema. Breve conclusión. Mi responsabilidad a muerte con Guatemala. Pero al decirlo eso, empiezo diciéndole en la defensa de la Constitución y el cumplimiento, defensa y cumplimiento de la Constitución. Y esperaría en hacerle el llamado a la población, por ahí lo mencionaba Hein, la población que está sufriendo, la población que está resistiendo y que está soportando estos errores y desaciertos. Hablábamos de legalidad y de legitimidad, porque una cosa es ser legal y otra cosa es tener la legitimidad. Tener la legitimidad. Yo termino diciéndoles que mejor enfriemos nuestras cabezas, pensemos bien qué es lo que estamos haciendo, porque los males pueden ser mayores si nos equivocamos. Una breve conclusión acá, doctor Vieta. Bueno, ven que Estuardo, señor diputado, Dariel, realmente creo que
sí se deben de mermar los ánimos, es importante. Para tener una discusión. Para tener una discusión. Realmente yo tengo amigos abogados, uno está de un bando, otro está en otro bando, uno fue agredido, el otro le gritaron, por marcar opiniones al respecto, y se está polarizando la población. Yo creo particularmente que esta decisión que ahorita tiene el Congreso de la República, su decisión va a ser política y va a ser de los 105 votos. Sería lamentable ver el autoamparo porque estaríamos viendo cómo jueces se juzgan a sí mismos a favor de su causa. Ser juez y parte en un asunto donde se tiene interés, aunque es debido proceso, no parece justo, pero está en ley. Sería recomendable que esta discusión empezara ampliamente en el Congreso a puertas abiertas y replantearnos las posibles soluciones para la oxigenación del sistema de justicia en Guatemala. Y un llamado a que realmente somos guatemaltecos todos y, como decía el señor diputado antes del programa, Guatemala es primero. Bueno, entonces, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus aportes, a usted por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.